A Tom Cruise le hemos conocido desde hace bastante tiempo. Antes, hubo otros trabajos como Rebeldes o Risky Business, pero con la película dirigida por Tony Scott se metió al público en el bolsillo. Después vinieron más historias: Cocktail, Rain Man, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Magnolia, la saga de Misión Imposible, etc. Todo eso vino después de la historia de Pete Maverick Mitchell, el joven aviador de la Armada, que es uno de los mejores de la escuela, Top Gun. Aquel chico que se enamora de su instructora y que sufre la tragedia de ver morir a su mejor amigo en combate. La segunda parte de Top Gun era casi una espina clavada en Cruise que debía desarrollar. Nos iba a mostrar su gran creación en 2020. Sin embargo, el mundo se vio atacado por una pandemia que hizo que las salas tuvieran que esperar un poco para volver a acoger al gran público y disfrutar de las películas en la pantalla grande, por lo que hubo que esperar hasta el 2022 para la segunda entrega. ¿Qué hizo tan icónica la primera, sin embargo? Bueno, te lo contamos en este video. Es difícil pensar en la historia de Top Gun sin Cruise, pero él no fue el único aspirante al papel. A la carrera para subirse al avión estuvieron actores como Sean Penn, Matthew Modine, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Michael J. Fox y pues evidentemente Tom Hanks. En cuanto a los directores se refiere, John Carpenter y David Cronenberg, dos cineastas con un estilo muy particular, compitieron para dirigir antes de que firmaran finalmente Tony Scott, el hermano de Ridley. Con un título previo, The Hunger fue contratado para dirigir en parte debido a su experiencia en el mundo de la publicidad. El estilo de Top Gun está estrechamente relacionado con lo que hacen los anuncios: vender un concepto, una idea, y a poder ser con las personas lo más atractivas posibles. La escena romántica del ascensor, o mejor dicho, la escena en que saltaban chispas y traspasaban las pantallas los personajes de Charlie y Maverick, se grabó después de que la película pasase los tests de público, y estos demandasen más momentos de romance. Kelly McGillis de hecho se había cortado y teñido el pelo más oscuro para otra película, de ahí que llevase una gorra en la escena, y la escena del dormitorio se la vea solo la silueta. La categoría de mito sexual hay que ganársela, así que la cinta requería algún que otro momento shirtless. Las escenas del vestuario y las de voleibol donde Maverick y sus colegas están sin partes de arriba se agregaron más tarde, para que Tom Cruise pudiera mostrar y lucir su cuerpo para sus fans. La altura de McGillis, 1,78, frente a la de Cruise, 1,70, fue un problema de cara al estudio, por lo visto. A la actriz se le pidió que actuase descalza después de que se expresara su preocupación por esta diferencia de altura. Paradójicamente, a como acaba el personaje, el actor Anthony Edwards, encargado de interpretar a Goose, fue el único de los actores que no vomitó cuando volaba en los aviones de combate. Entre los momentos más difíciles de la película, los guionistas reconocieron que matar a Goose fue una decisión difícil. El motivo fue que se necesitaba un elemento emocional en la película. Como recordarás, había mucha tensión entre los personajes de Maverick y Tom Iceman Kazansky, el personaje de Val Kilmer. Eso no fue actuación casi todo. Los dos nunca interactuaron en el set y no se llevaban bien. Al menos eso quisieron aparentar para mostrarlo delante de la cámara. Parece que el tiempo lima asperezas, porque Kilmer vuelve a salir en la secuela. Puede que no lo sepas, pero en esta película hay un buen ejemplo de product placement. Te explico. Las gafas de sol Ray-Ban tienen mucho que agradecer a Top Gun. La marca obtuvo un buen impulso en las ventas durante el 86. No podía contar con mejor modelo. El outfit cazadora de aviador, gafas y la Kawasaki es la esencia de Maverick. Su banda sonora, compuesto por canciones de diferentes artistas, vendió 9 millones de copias solo en los Estados Unidos y proporcionó varios sencillos exitosos, incluido el ganador del Oscar, Take My Breath Away. De hecho, los videoclips de estas canciones con imágenes de la película tuvieron una gran reproducción en MTV. El del grupo Berlín es uno de los más venerados de esa década. La canción, de hecho, se llevó el premio a la Academia a la mejor canción. Fue la película con mayor recaudación en el 86, con 177 millones en Estados Unidos. Crocodile Dundee y Platoon le siguieron en el segundo y tercer puesto respectivamente. Y por si no lo sabías, 3 veces fueron las que Scott abandonó el set de rodaje de Top Gun. No obstante, el director fue contratado de nuevo en cada una de ellas. El último tuvo que ver con McGillis y su belleza. Mientras Scott mantenía que el vestuario era sexy, el estudio afirmaba que parecía una prostituta.
El premio por el que compiten los personajes en la película existió en la época, sin embargo, la Armada decidió eliminarlo inmediatamente después. Según un informe que la Armada le envió a Paramount, la cantidad de solicitudes para unirse a la misma aumentó en un 500% después del estreno de Top Gun, debido seguramente al carisma y buena praxis de los personajes. La inolvidable escena íntima entre Cruise y Kelly McGillis se añadió a posteriori, ya que los guionistas no contemplaban que una escena de ese género se mezclara con la adrenalina de los altos vuelos de sus protagonistas. Para no perder la rivalidad entre ambos, y también entre sus seguidores, Cruise y Kilmer no salieron ningún día juntos. Siempre lo hacían acompañados de sus secuaces, pero procurando no coincidir en el mismo sitio. Al realizar una de las acrobacias, el piloto Art Skoll tuvo un percance y acabó estrellando su casa contra el suelo, falleciendo durante el rodaje. Gracias a la enorme insistencia de Scott y la recapacitación del estudio sobre la necesidad de tener un personaje sexy que fuese contrario a Maverick, McGillis se unió al elenco de Top Gun. Tom Cruise no quería interpretar a Maverick. Se negó en un principio porque no casaba con sus ideales personales. Scott, al igual que hizo con Kilmer, usó su labia para convencer al entonces joven actor. Los guionistas pensaban que la expresión de Cruise, además de su físico y su gran capacidad para moverse frente a la cámara, encajaban a la perfección con el icónico Maverick, que fue escrito expresamente para Cruise. En un principio, la película iba a representar una de las maniobras más violentas de los pilotos militares. La Armada no aprobó esta secuencia, y el equipo tuvo que cambiarla por una escena menos explícita. El director Tony Scott tenía pensado realizar una película con el alma de Apocalypse Now. Finalmente cambió de parecer, afirmando que Top Gun tenía que ser una película palomitera. El aspecto de los actores fue inspirado por un libro de desnudos, concretamente el del fotógrafo Bruce Weber, que contenía numerosas fotos de hombres semidesnudos posando con atuendos militares. Con el objetivo de captar la esencia de la película, el elenco tenía permiso para salir día sí, día también, a bailar y disfrutar de un momento eufórico en sus vidas. El equipo de secuaces que Kilmer conforma en la película era el mismo que, cuando no tenía que rodar, conducía la camioneta del actor hasta la frontera con México, y según declaraciones de varios miembros, sembraban un auténtico caos. Los personajes de Edwards y Ryan son un matrimonio en Top Gun, mientras que los intérpretes también fueron un matrimonio en la vida real. Desde la productora afirmaron que, ya que le estaban pagando $1 millón a Cruise por aparecer en la película, lo lógico era que hiciera una escena semidesnuda, o al menos en un vestuario. Un estudio de la productora entre la audiencia dio como resultado que esta demandaba un romance en la película. Por ello, Kelly McGillis y Tom Cruise vivieron el de sus personajes en el set de Top Gun. La banda estadounidense Berlin fue la autora del tema romántico de la película. Take My Breath Away fue su éxito más importante. La canción fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock. Ganó el premio de la Academia como Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esa misma categoría en 1987. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campana, darle like y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.